Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por el canal de Chacra TV y se reproduce por el 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en todos los cable operadores de nuestro país, revistachacra.com.ar, agritotal.com. Y como venimos planteando, y es un tema que desde Futurar lo dije siempre, es el tema Venezuela. Hoy nuevamente estamos en un conflicto, ya que un ciudadano argentino, en este caso gendarme, que fue a reencontrarse con su familia a Venezuela para encontrarse con su mujer y su hija, está desaparecido. En principio se sabe que está en una cárcel que funciona como centro de tortura y donde los venezolanos están acusando al ciudadano argentino que estaba haciendo inteligencia. O sea, lamentablemente este tipo de situaciones son permanentes. Un gobierno que hoy podemos decir claramente es una dictadura, no reconoció el voto ciudadano allá en la elección de junio de este año, y en el cual la Argentina está haciendo todo lo posible a efectos de poder generar algún salvoconducto claro. Creo que hay un pedido hacia el Papa para que actúe, al Papa Francisco, para que actúe como intermediario, pero indudablemente cada vez queda más claro que la situación con Venezuela en la región es una situación de un gobierno dictatorial, un gobierno que no respeta las normas democráticas. Este es un punto que desde Futurar lo vamos a seguir permanentemente, en el cual son esos enclaves dictatoriales en la región muy fuerte, y en el cual me parece que toda Latinoamérica, y lo planteaba días pasados cuando fue la reunión en Montevideo, donde el presidente de la República, Javier Milei, se hizo cargo pro tempore de la presidencia del Mercosur, hubiera sido importante que el Mercosur en su conjunto se pronunciara contra una dictadura en nuestra región, en este caso como Venezuela. Pero bueno, damos vuelta a la página, vamos al programa de hoy. Hoy tenemos, la verdad, una linda visita. La tuvimos buscando durante un tiempo, problemas de agenda, pero hoy nos visita la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, la primera mujer en llegar a ese cargo de altísima responsabilidad. Es de una de las 4 instituciones que hace la mesa de enlace. Así que con esta vamos a estar hablando un poco de todo. Vamos a estar hablando del tema impositivo, de las cargas tributarias que tiene el campo argentino, lo que fue un año muy duro para muchos pequeños productores por un tema impositivo cada vez más fuerte. ¿Qué expectativas tiene del gobierno de Javier Milei? ¿Cómo evalúa este primer año de Javier Milei? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con la presidenta de la Federación Agraria. Así que hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Hace 2 programas atrás en Futurar, la nota editorial se llamó Divorcio y era entre signos de interrogación. Y nosotros planteábamos lo que habíamos empezado a ver entre una relación política muy conflictiva entre La Libertad y Avanza y el PRO.
Y esto creo que en los últimos días subió, tomó volumen político sobre superficie, y el presidente del PRO, el expresidente Mauricio Macri, planteó con todas las letras lo que venía hablando en reuniones privadas. Ante la sociedad dijo, esta debe ser la primera vez desde el año 1983 a la fecha que un partido de la oposición colaboró activamente sin pedir absolutamente nada con el oficialismo de turno. Y la verdad, dice, no sentimos la misma devolución. Es más, lo que manifestó en ese momento Mauricio Macri, que hay destrato, que está muy maltratado esa relación. Y esto lo planteo porque indudablemente hay una estrategia electoral de La Libertad Avanza para ir armando su escenario a días ya de iniciar el año 2025. Un 2025 vital y esencial para el gobierno nacional. Un 2025 donde sobre finales de mayo hay cierre de listas, todavía sin reglas claras de lo que puede ser el proceso electoral, porque está con mucha incertidumbre si se eliminan o se suspenden las pasos o si quedan las pasos. Todo esto es un gran signo de interrogación. Pero en este año electoral, que todavía no hay fecha, pero va a ser octubre cuando se vote, es muy importante para el gobierno. Y el gobierno está armando su estructura política desde el poder, que no es un dato menor. Es un partido del poder y desde el poder está armando su estructura y su partido político. Con todas las canojías y las fortalezas que tiene el ejercicio del poder y llevar las riendas del país. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo Nacional no envió el presupuesto, o sea que hay una prórroga por segundo año consecutivo. Eso significa que no hay asignación de recursos, en el cual el gobierno nacional tiene un libre albedrío para poder utilizar recursos para engordar su estructura política partidaria. Y ahí empezamos a entender que en este momento cada vez se aleja más la posibilidad del PRO. ¿Por qué? Porque para La Libertad Avanza el PRO no es par, que es lo que plantea Mauricio Macri. No, para La Libertad Avanza, para Karina Milei, para Santiago Caputo y para el mismo presidente, el actor protagónico de esa coalición de derecha o centro derecha, el actor protagónico es La Libertad Avanza. Y el PRO tiene que acompañar. Sería un actor secundario, no es coprotagonista. Que es lo mismo que planteó el PRO en su momento en el año 2015, cuando se conformó Cambiemos. El actor protagónico de Cambiemos fue el PRO. Y tanto el radicalismo como la coalición cívica fueron actores secundarios. Esto es lo que se está discutiendo hoy en este divorcio que se está dando, en el cual el PRO está pidiendo mucho más de lo que La Libertad Avanza le quiere dar. Obviamente en cada provincia, como venimos diciendo, en Futurar y también en Chacra 360, en el magazine de los sábados, nosotros venimos planteando que va a haber 23 elecciones y la elección de la capital. Cada provincia va a tener su lógica, sus necesidades y se van a ir armando distintas coaliciones. El eje central acá está puesto en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Capital federal, donde hay un predominio absoluto del PRO
desde hace 17 años. Los 8 años de Mauricio Macri como jefe de gobierno, los 8 años como jefe de gobierno de Rodríguez Larreta y el primer año de Jorge Macri. Y que indudablemente también se está sintiendo el desgaste de tantos años de gobierno del PRO. Y eso lo está notando en todos los sondeos de opinión La Libertad Avanza. Y de ahí donde La Libertad Avanza dice, síganos a nosotros no somos pares de ustedes. Y esto obviamente repercute también en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires se sabe perfectamente, si hay división del centro derecha y la derecha, las posibilidades que el peronismo vuelva a ganar una legislativa en la provincia, que no la gana desde el año 2005, cuando Cristina Kirchner fue candidata a senadora y derrotó a Chiche Duhalde. Fue la famosa consolidación del kirchnerismo con ese triunfo. Desde el año 2005 que el peronismo no gana una elección de mitad de término. Este me parece que es un dato de la realidad y en el cual se está conformando también una provincia de Buenos Aires donde en el peronismo también hay muchos ruidos. Y en ese escenario es donde hoy La Libertad Avanza está tratando de ser el protagonista central. Está claro que para el gobierno nacional, para Javier Milei y el Triángulo de Hierro, hoy el acuerdo con el PRO es un PRO acompañando. La estrategia electoral central es de La Libertad Avanza, que se está consolidando como partido en todo el país, utilizando todas las canojías que da el poder, está planteando seriamente que por su estructura van a encarar el año electoral. O sea, que ahí es donde iremos viendo en el devenir cómo si se acomoda claramente los intereses de uno y otro, pero lo que sí está claro, mientras que siga acompañando la macroeconomía, donde me parece que hay un dato central. El próximo índice inflacionario es del mes de diciembre. Diciembre del año 23, que se conoció en enero del 24, fue del 25.6. Lo más fue la pirámide más alta y a partir de ahí empezó en una baja muy clara y se calcula que este mes de diciembre, que se conocerá el índice para mediados del año que viene, de enero del año que viene, va a estar entre los 2 y 2,5%. Es decir, que la caída abrupta de la inflación es hoy uno de los pilares muy fuertes que tiene en la imagen Javier Milei y que hay un reconocimiento claro de grandes sectores de la sociedad argentina, que lo vemos con un diciembre con muchísima tranquilidad, con un diciembre que la economía levemente empieza a tener un grado de crecimiento y donde también el consumo empieza también a tener alguna posibilidad de reactivación. Cierra un año Javier Milei que había generado muchas dudas, pero hoy está cerrando un año con una gran espalda política y donde plantea las estrategias electorales, las planteamos nosotros. Nos pueden acompañar, pero ninguno de los que nos acompañen van a ser actores centrales. Los actores centrales de toda la estrategia electoral 2025 sale de Balcarce 50, es decir, de la Casa Rosada y en la cabeza de 3 figuras centrales: Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.
Ya está en nuestros estudios nuestra invitada, la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, y en la voz de Karina Rodríguez la presentamos en sociedad. Andrea Sarnari es en la actualidad la presidenta de la Federación Agraria Argentina, primera mujer en estar al frente de la entidad federada luego de 112 años de liderazgo masculino. Además, es productora agropecuaria en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Andrea es abogada especialista en Derecho Agrario, con magíster en entidades de la economía social. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con Andrea Sarnari. Bueno, ya está en nuestros estudios la Nobel presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un poco vamos a dividirlo un poco. ¿Qué una mujer, primera vez en la historia de la Federación Agraria? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Sentís alguna diferencia por ser mujer, digamos, en un ámbito muy machista como es todo el tema del campo, pero, digamos, largaste y avanzaste? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Sí, digo, ¿cómo me siento? Bien, para mí es natural, lo digo siempre, porque me crié adentro de la Federación Agraria y es mi casa, de alguna manera, es mi casa y lo siento con naturalidad. Vengo trabajando en un ámbito que sí, efectivamente es mayoritariamente de varones o conducido por varones. El campo ha sido muy masculino históricamente, porque el trabajo del campo ha estado siempre llevado adelante por la fuerza que tiene el hombre, digo, ¿no? Sí. Siempre me comparo, digo, si mi abuela yo estuviera en el lugar de mi abuela, no podría hacer lo mismo que hoy hago, porque ella no podía andar con un arado de mancera atrás de un caballo. En cambio, yo puedo manejar un tractor tranquilamente y en igualdad de condiciones que un varón. Bueno, esos cambios han ido dándonos a las mujeres la posibilidad de tener en nuestro campo, en nuestra explotación, las mismas posibilidades que los hombres. Y eso se traduce de alguna manera en las organizaciones después, ¿no? Porque la mujer cuando empieza a manejar su campo, a tener responsabilidades y a tener necesidades, es cuando entonces ve la necesidad de estar más organizada y participar activamente en la cooperativa, en la filial de la Federación Agraria, en el caso nuestro, en la sociedad rural, digo, en el ámbito que tenga cercano en el pueblo. Y eso nos da mayor participación. Claramente igual sigue siendo un lugar ocupado en general por varones, pero nunca sentí ni discriminación, ni trato diferenciado. Creo que el reconocimiento de hoy haberme elegido como presidente dentro de la Federación Agraria es de compañeros varones y mujeres, digo, obvio, claramente, pero la mayoría varones. Entonces tiene que ver más que nada con el compromiso, la trayectoria, el trabajo que uno puede haber realizado dentro de la organización durante mucho tiempo y no tiene que ver con esto de la condición de género, ni para bien ni para mal, digo. No es que hay discriminación, pero tampoco me eligieron como mujer porque haya un cupo, porque esté la necesidad de elegir a una mujer, porque no tenemos cupo dentro de la organización. No, para entonces, nada. También es valorable eso. Digo, bueno, entonces los varones reconocen un par en una mujer. Y a través del voto. Y a través del voto. No fue a dedo. Y a través del voto. Con lo cual, digo, eso es un reconocimiento al trabajo de uno y una responsabilidad claramente. Obviamente que es la misma responsabilidad que tendría un varón en la presidencia de la Federación Agraria con el aditamento de la novedad de que es la primera vez en la historia, claro, en 112 años de historia, que la Federación Agraria tiene una mujer presidente y que por primera vez hay una mujer presidente en la mesa de enlace y digamos que por primera vez hay una mujer conduciendo una de las entidades a nivel nacional del campo. Pero se va dando, y lo vemos en otras organizaciones, digo, hoy yo veía algunos informes, bueno, tenemos en Barbechando una presidente mujer, en la Sociedad Rural Argentina una vicepresidente mujer,
En la sociedad rural de Rosario hay una presidente mujer, digo, o sea, habemos muchos más espacios ocupados por mujeres en las organizaciones que tienen que ver con el sector. Y creo que tiene que ver con ese también equilibrio que se va dando en la chacra, en el campo, en las actividades que nos hemos propuesto a las mujeres, que cada vez más somos las que tomamos la rienda. En la sociedad argentina, te diría, ¿no? Sí, en la sociedad. Pero hablando del sector, también hay más médicas veterinarias, hay más ingenieras agrónomas. En las facultades, digo, hay más ingreso de mujeres también en las carreras que tienen que ver con lo agropecuario, biotecnología, que hoy es una especialidad, una profesión que está muy vinculada con el sector y que son muchas las mujeres que hacen biotecnología. Entonces se va equiparando eso y creo que es un proceso histórico que en el sector por ahí ha costado más tiempo por las características, pero no es porque haya discriminación, yo no lo siento de esa manera. Yo lo planteaba porque indudablemente de las 4 entidades es una entidad con mucha historia, con mucha inserción social, la Federación Agraria, y me parece que... Pero donde las mujeres hemos tenido roles protagónicos también. Pero es un hecho político. Como ¿no? siempre ahí no visibilizado, digo claro. yo, ¿no? Por ahí esto lo que da es visibilización. Pero la y familia agropecuaria, porque lo que representa la Federación Agraria es eso, es el chacarero, el productor chico, mediano, que vive en el campo, que vive en el territorio, eso somos, y somos familia. Sí, digo, sí, entonces sí. En la Federación Agraria, por lo general, está el hombre, el varón, pero también está la mujer, si no está en la filial, está en el grupo de mujeres, están los hijos, en los grupos juveniles. Digo, siempre estamos la familia vinculada y eso hace que haya esta renovación, claro, ¿no? Está esa particularidad, que no es el empresario agrícola solo el que está ahí metido en la gestión de las entidades. Andrea, te cambio un poquito de tema. ¿Cómo estás viendo y qué expectativas tenías y tenés ya con un año de gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, expectativas sigue habiendo muchas, porque había necesidad de un cambio, creo, de gestión y que el campo sea valorizado de otra manera, ¿no? Venimos de muchos años donde el sector no ha sido valorizado, todo lo contrario. Hemos pasado a ser los malos de la película muchas veces para la sociedad argentina y que ha tenido mucho que ver los gobiernos que hemos tenido. Además, como sector también, y hablando del gobierno o de lo que representa para la Argentina como país, hemos sido un sector que hemos puesto muchos recursos en el manejo del Estado, pero que no los hemos visto devueltos ni en obras, en infraestructura, en beneficio, en créditos, no lo hemos visto. O sea que nos hemos sentido, y no es que nos hemos sentido, mucho tiempo hemos sido la cajita de donde se proveían los recursos. Proveedor de dólares de la Argentina. Entonces la expectativa está puesta ahí y sigue estando puesta ahí, donde en definitiva se logre de que de alguna manera haya reconocimiento. Creo que eso se está dando de alguna manera, que el campo sea reconocido como el sector, y hablando acá del campo en su conjunto, ese sector tan importante para la economía y para la vida del interior de la Argentina. Ahora, ¿falta mucho? Sí, faltan, y hay todavía muchas deudas pendientes que no las hemos visto en este año de gestión de Milei todavía reflejadas en hechos concretos. Digo, y cuando hablamos de hechos concretos estamos hablando justamente, uno de los centrales es que las retenciones tienen que desaparecer en algún momento, definitivamente, porque son un mal impuesto, porque son distorsivos, porque son discrecionales del Estado Nacional, y ni las provincias, ni los municipios, ni los productores vemos devolución de los recursos que se llevan de nuestros campos. Así que, bueno, esa expectativa está puesta todavía, no hemos visto ninguna señal más que coincidir en el diagnóstico. Bueno, pero con coincidir en el diagnóstico no basta, digo, hay que generar los hechos concretos. Esa es una deuda pendiente todavía de este gobierno, pero también creo que hay una deuda pendiente como sociedad y que el gobierno tiene mucho que ver, pero y acá ya no solo el Ejecutivo, sino que el Legislativo, hay una deuda pendiente de planificar a mediano y a largo plazo en una Argentina que vamos siempre a los tumbos en la coyuntura, y en el sector dependemos más del clima que de las políticas activas del Estado. Y la verdad que necesitamos adultez como sector, pero también con otros sectores que tienen que ver la bioindustria acá como juega también para planificar a mediano o largo plazo y que nos dé previsibilidad.
Siempre decimos, no podemos levantarnos todos los días y mirar el cielo a ver si llueve o no llueve para tener un margen de rentabilidad más amplio o menos o más chiquitito. En lo que necesitamos son políticas activas que promocionen, que desarrollen productos en el interior y que además nos den previsibilidad en la rentabilidad productiva. Hoy estamos en plena campaña de trigo, sacando números finitos y agradecidos de que llovió en muchas partes a tiempo, en otros no tanto, o llovió medio tarde. Pero estamos contentos porque sí nos llovió bien para la soja. Entonces, en marzo, allí en abril, marzo, parece que las proyecciones son buenas en cuanto a rentabilidad, en cuanto a productividad, digo, pero no en cuanto a rentabilidad, porque cuando haces los números, la verdad que no son buenos los números de la soja hoy. Juegan factores como el precio internacional que está bajo, juegan factores como los altos costos de insumos que ya pagamos y que no vimos reflejado todavía y ojalá sí los empecemos a ver el año que viene cuando el impuesto país no exista más y entonces tengamos insumos más baratos. Pero la verdad que este año hicimos una siembra sí, pues ya hiciste el gasto con insumos altísimos, claro, con arrendamientos carísimos y el precio internacional no acompaña, una presión impositiva terrible. Entonces, los numeritos son finos. Ayer hablaba con productores de Entre Ríos, en soja ellos están calculando rentabilidad cero. Van a sacar lo que van a sacar y gracias a que llovió para cubrir los costos. Estamos hablando de soja de 2.500, 2.600 kilos y es lo que costó implantarla con un paquete tecnológico medio, ni siquiera poniéndole todo el paquete tecnológico. Entonces, ¿termina afectándose qué cuando no hay rentabilidad? Justamente la forma de producir el producto que estamos teniendo. Pero, y ahí pierde la Argentina en su conjunto, porque entonces sacamos una soja no de punta, no sacamos la cantidad de toneladas que necesitamos sacar, digo, y no solo pierde el productor. Eso es lo que hay que tratar de lograr, de que se visibilice en una política que trascienda a los gobiernos. Yo lo que vengo percibiendo es que después de muchos años, lo que empiezo a ver es que hay un consenso social con respecto a la actividad de la agroindustria o del campo y también como que hay un consenso social con el tema retenciones, como que el tema retenciones da la percepción que uno tiene y por distintos estudios y demás que pudimos hacer, es como que la sociedad asume que es un impuesto que tiene que tender a desaparecer y aparte, de alguna manera, hay un compromiso del presidente. Yo recuerdo en campaña que él tuve las dos veces que en la sociedad rural estuvieron precandidatos primeros y candidatos después. Él, tanto como precandidato como candidato, habló de retenciones cero desde el primer día. Sí, claro que fue una promesa. Mira, te cuento una anécdota que yo tuve con el presidente cuando era candidato. Fuimos en plena sequía, absoluta sequía, estábamos muy mal. Hacía 3 años que veníamos errando cosechas en la región centro y fuimos al Congreso de la Nación con un plan de salvataje para los productores en esa emergencia. Fuimos varios de la Federación Agraria, ¿no? En ese momento y le llevamos esta propuesta a los legisladores. Javier Milei era en ese entonces diputado y además era candidato. Y nosotros hablábamos y lo seguimos sosteniendo que el volumen que hoy el Estado Nacional recibe de retenciones es muy difícil que el Estado te lo saque de una cuando es el 80% de los recursos que tiene el Estado. Entonces lo que nosotros proponíamos es un escalonamiento para que el retiro sea gradual, no tenga un impacto tremendo en el Estado, pero sí tenga impacto positivo en los productores y que ese escalonamiento sea gradual hasta llegar a la eliminación total. Y por supuesto empezar con un mínimo de toneladas para todos los productores por igual, pero que si hay exención para 400 o para 1000 toneladas, al productor chico claramente le da un beneficio extra, digamos, por su tamaño y por lo que representa. Y Milei en ese momento nos dijo, no, olvídense, yo no quiero ningún escalonamiento, no hay gradualidad para el retiro de las retenciones. El día que yo sea presidente, el primer decreto que voy a sacar es la eliminación total de las retenciones definitivamente. Y yo discutía porque, bueno, entendíamos, no yo en lo personal, digo, la Federación Agraria estábamos convencidos de que no era el modo, ni que tampoco eso resulte favorable para todo el sector, que hay que sacarlas escalonadamente.
Pero el compromiso fue ese. Sí, bueno, sí. pasado un año de gestión, me da la razón de que no se podían sacar al 100% No, en es más, Andrea, el primer ley bases. había aumento. Había aumento. Ahí creo que hubo un gran trabajo de los 3 gobernadores de la región centro que se plantaron fuertemente. Bueno, nosotros como Federación Agraria también caminamos muchísimo los pasillos de la legislatura y hablamos con todos los legisladores, hicimos un trabajo muy fino, demostrando, lo perjudicial que eran, porque además los aumentos de retenciones que había, que hace un año de Sí, esto, sí, estamos sí, hace hablando un año. en enero del año, de este año en realidad, del exactamente. 2024, eran las economías regionales las que estaban Exactamente. afectadas. Entonces, eran las más perjudicadas, porque por ahí uno, cuando habla de commodities y de producciones extensivas, claramente afectan a productores que tienen otra espalda. Claro, también, ¿no? totalmente. Bueno, totalmente. ese avance creo que fue comprendido por la legislatura y ahí es donde me parece que falta en la Argentina decisión política de los legisladores muchas veces de juntarse y de trazar políticas que trasciendan. Bueno, yo creo que esa es una gran deuda de la democracia argentina, de poder plantear el mediano y largo plazo, digamos, vivís... A ver, Somos un país joven y claramente Sí. a lo mejor nos falta como Yo país, creo pero creo que que es sí. hora de empezar a pensar. Creo que lo que sí estoy convencido, Andrea, con respecto a ese tema, es la Argentina tiene, creo que por primera vez en la historia, tomemos los últimos 40 años, o sea, 1983 como punto de partida. Sino, La democracia ininterrumpida. Exactamente. Si partís de ahí, creo que esta es la primera experiencia de un gobierno que ataca el tema del equilibrio fiscal como nunca antes nadie lo había hecho. Yo recuerdo en alguna oportunidad tener alguna charla con Juan Zurruil, y ya no siendo ministro de Economía, y él me dijo el fracaso del Plan Austral, que había sido muy exitoso. ¿Dónde fracasó? Es que no seguimos gastando como si nada. O déficit sea, fiscal. nadie quiso bajar gastos. Lo mismo, hasta la convertibilidad pasó lo mismo. Claramente, Digo, esta es la primera vez. claramente que era una necesidad y está bien que así sea. El tema es que hay que empezar a pensar también para adentro en la microeconomía. Sí. Cómo contenemos a los sectores que hoy están ajustados por esa necesidad del déficit cero y que son los que desaparecen del mapa Sí, si sí, no sí. se contienen, y que acá no estamos hablando de contención, de subsidiar ningún espacio ni ningún sector. Digo, cómo se los contiene de manera que sean productivos y que puedan seguir estando presentes en el sector productivo y además de crecer y desarrollar. Creo que ahí es donde está esta deuda de la que hablamos, de la mesa grande, donde hay que planificar y tirar ideas, porque los argentinos estamos también acostumbrados a hacer lo que queremos, ¿no? De alguna manera. Sí. Y no hay un norte o una posición hacia dónde vamos productivamente hablando, y hablo del sector productivo. Bueno, a lo mejor es hora de decir, bueno, ¿cuánto queremos producir de soja? ¿Cuánto queremos producir de carne? ¿A quién le vamos a vender? Como en casa, Planificar. Planificar. Uno no se pone a sembrar soja porque llegó la época y le pareció lindo que va a sembrar soja. No, planifica porque al año siguiente va a rotar la tierra o después va a ser una pastura. Digo, uno planifica en su campo. Bueno, lo mismo nos pasa en la Argentina y no tenemos esa planificación para que los productores también tengamos en claro qué es lo que tenemos que hacer. Porque está muy bien la libertad de querer producir lo que deseamos los productores, pero tiene que tener una finalidad, porque si no, a fin de cuentas, cuando tenés la cosecha o tenés la carne, después no sabés a quién vendérsela. Lo pongo en términos generales, No, muy está generales. claro lo que estás diciendo. Pero hay proyecciones, hay que fortalecer las economías regionales que tenemos. Hay muchas economías importantes que han sido dejadas de lado. Nosotros tenemos arroz, tenemos algodón, tenemos carnes de todo tipo, tenemos vinos, tenemos frutas, tenemos tanto para caña de azúcar, limones. Digo, tenemos tantas economías regionales que se podrían fomentar, y que no avance la soja en algunas regiones, que se fomenten esas economías que dan mano de obra local, movilizan a los pueblos del interior, generan el movimiento comercial, pero además posicionan a la Argentina en el mundo como proveedores de productos que no en todos lados se producen. Ahora, mira, Falta que seamos capaces como Argentina de poder ver todo ese potencial, ¿no?
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con la presidenta de la Federación Agraria, Andrea Cernari. Un minutito nada más. Bueno, seguimos con la presidenta de Federación Agraria. Andrea, un poco la idea que uno viene percibiendo es esto que vos venís planteando con mucha nitidez, y creo que es uno de los grandes déficits que tiene la Argentina, es la planificación de mediano y largo plazo, fundamentalmente de largo plazo. Creo que todos tenemos cabeza del corto plazo porque toda la historia nuestra, no soy de tu generación, soy de otras generaciones, pero a todos nos acompañó la inflación. O sea, como que entonces la resolución siempre es coyuntural. Y en el aquí y ahora. Sí, tal cual. Si esto logra, digamos, estabilizarse, como hay que recordar que Milei empezó con el 25.6 y estamos en el 2.5, 2.4. Digo, me parece que hay un trabajo hecho. Y lograr equilibrio fiscal. Yo creo que a partir de ahí se puede empezar a hacer lo que vos estás planteando, ¿no? Bueno, o sea, la posibilidad de... Es que lo necesitamos los argentinos alguna vez, tener esa estabilidad, esa previsibilidad económica, hablando de lo económico, y ahí es donde tiene que darse el despegue de la previsibilidad productiva. Lo que tenemos es que ya ponernos a pensar, digo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a seguir haciendo. Nosotros fuimos un país agroexportador por excelencia. ¿Queremos seguir siendo solo eso? Agroexportadores por excelencia de productos primarios. ¿El mundo requiere eso? ¿O el mundo ya nos está requiriendo otra cosa? El agregado de valor, ¿dónde se hace? Hoy se está haciendo en los países centrales que tienen el desarrollo industrial. No podemos nosotros empezar ya a pensar cómo vamos a producir esa industrialización de nuestros productos con valor de origen, que es lo que el mundo está valorando hoy, ¿no? Porque uno puede hablar ideológicamente de diferentes gobiernos en el mundo. Puedes tener gobiernos socialistas, gobiernos de extrema derecha, gobiernos moderados. Vos tenés una Unión Europea con una forma o una ideología, digamos, en su generalidad como gobierna. Tenés China con otra idiosincrasia. Tenés Estados Unidos, que acaba de ganar Trump, con otra ideología política. Ahora, todos esos lugares tan diversos igualmente son países o estados, o la Unión Europea en su caso, protectores de sus propios productores, ¿no? Y son altamente proteccionistas. Sí, nosotros, ¿pero por qué pueden ser proteccionistas? Porque tienen las herramientas para poder agregar valor y darle a la población lo que requiere, que es el alimento final, digo, o el insumo, para lo que está la industria agropecuaria, ¿no? Nosotros, lejos de eso, estamos muy lejos de eso, porque primero no protegemos a nuestros propios productores, pero además no estamos pensando en la industrialización y el agregado de valor de cosas que le tenemos que vender al mundo. Hay que aprovechar que somos parte del supermercado del mundo, por no decir que somos el supermercado del mundo. La verdad que tenemos de todo acá, desde todas las variedades de carne a todas las variedades de vegetales, pescado, todo lo que se nos ocurra para la alimentación del mundo. Agreguémosle valor. Pero no es que le agregamos valor cada uno a lo que nos parece. Pensemos la industria argentina focalizada en ese producto que tenemos originariamente. Eso nos va a dar, con lo que vos decís, para eso hay que tener estabilidad. No solo para el productor en la interna, sino para la externa. Digo, nosotros somos un país hoy caro en dólares. Digo, hay que regularizar, hay que escalonarlo, hay que nivelarlo a la economía, y cuando tengamos esa previsibilidad poder dar el salto de calidad con mayor cantidad de volumen de producción primaria y con agregado de valor. Ahí hay que hacer un trabajo conjunto, y eso conjunto, cuando digo conjunto, es con la industria o con la bioindustria. Y ahí es donde me parece que otros sectores entran a jugar el relacionamiento con el sector primario. No, y aparte que yo creo que si das reglas claras, ya el campo argentino dio muestras
de sobra. ¿Por qué las industrias? Que es innovador. ¿Por qué o las sea, industrias nuestras que hacen maquinaria agrícola o que desarrollan semilla y biotecnología se van a los países vecinos? Pero por eso digo que... ¿Porque tienen mejor clima y mejor suelo? No, porque no tienen tanto impuesto. Esa es No, una de las por eso, realidades. totalmente, pero aparte que O porque Argentina- la mano de obra del trabajador es mucho más barata o no tienen los problemas que tenemos en la Argentina la industria o el que tiene un empleado en relación de dependencia de la industria del juicio. Bueno, son muchas cosas que hay que acomodar y que hay un camino hacia ese lugar, pero que hay que transitarlo con proyección. Y ese es el gran desafío que hay, ¿no? O sea, yo porque estoy convencido, aparte, que si manejás con reglas claras, con estabilización macroeconómica, fundamentalmente inflacionario, digamos, el campo también, digamos, incorpora toda la tecnología de punta que viene, y yo creo que hasta que empieza a trabajar con inteligencia artificial, ¿viste? O sea, es tanto Es que claramente. la cabeza innovadora que tiene el campo argentino desde siempre, pero necesitar reglas claras. Reglas O sea, claras y acceso y políticas. políticas, porque digo, nosotros lo pensamos porque uno tiene que pensar también en qué modelo, ¿no? En qué modelo productivo, porque producir en Argentina se va a seguir produciendo, y si hay No, industrias eso que quieren seguro. venir a agregar valor, van a venir a agregar valor. El tema es que nosotros podamos generar desarrollo con eso, que nuestros productores sean los que producen, los que le agregan valor, los que se quedan a vivir en el interior, los que mandan los chicos a la escuela, los que generan todo ese movimiento económico interno. Son nuestros productores. Entonces lo que hay que cuidar es, a través de políticas que contengan esos modelos de producción, sobre todo diversos, de los chicos, de los medianos, de los grandes, pero que están arraigados en la Argentina, digo, del productor argentino, justamente, que puedan llevar adelante ese proyecto. Porque si no, un productor que se va y que cierra la tranquera, no la vuelve a abrir, no la vuelve a abrir, no vuelve más a la chacra, pero no vuelve no solo el productor, sino que no vuelve nadie de su familia, porque sus hijos ya se van, porque pierden el contacto con producir no es fácil, viste que trabajamos con vida, entonces hay que conocer cómo crece una planta, cómo crece un animal, digo, no es una cosa sencilla que de un día para otro aprendo a hacer un moñito y lo repito. No, pero que hay algunos hechos. Yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Yo, por ejemplo, veo lo que es la región centro, ¿no? Vos tomás la región centro, tenés un peronista en Córdoba, un radical en Santa Fe, un PRO en Entre Ríos. Y de pronto pueden sentarse, pueden hablar, pueden defender, digamos, sus regiones. Porque hay que escuchar más al interior. Exactamente. Porque esa también es una deuda argentina. Esta es una de las grandes deudas. La Argentina ha quedado conurbanizada. Bueno. La política argentina es el área metropolitana, que es el 34% del padrón electoral. Bueno, cuando la política empiece a escuchar más a los gobernadores y empiece a escuchar más a los intendentes, y que, digo, desde la centralidad, ¿no? Hablando, y empiece a escuchar más al interior, yo creo que hay mucha respuesta que se da ahí. Lo que vos marcás de la región centro y la región litoral, porque no te olvides que también ahora se está extendiendo. Exactamente, iba a ir a eso después. Sí, y la regionalización tiene su sentido de ser. La región centro hace muchísimos años que viene trabajando en el sector privado, fíjate vos, más por abajo, digamos, que no en la política. Pero por eso rescato lo de la política, porque esta vez viene trabajando hace mucho tiempo. Bueno, al fin la política ha podido entender esa lógica que es necesaria. Bueno, Santa Fe tiene el puerto, y qué puerto, digo, tiene uno de los puertos más importantes de la Argentina, o si en algunos productos el más importante. Tiene industria, que tiene que ver también con el sector productivo, pero Córdoba y Entre Ríos claramente tienen muchísima producción. Entonces, no hay más que pensar estratégicamente qué tiene uno y qué tiene el otro para poder cooperar entre sí. Bueno, si se escuchara más, y ojalá haya muchas más regiones centro, ¿no? En términos de este diálogo entre la política para generar las condiciones y entre los privados para poder hacer los negocios y para poder hacer el desarrollo productivo en el territorio. Ojalá eso se replicara y se escuchara más a nivel nacional, ¿no? Que muchas veces se toman decisiones sin conocer cómo funcionan los territorios. No, yo estoy convencido de eso. Por eso digo, me parece que si la estabilidad macroeconómica funciona, a mí me parece que se van generando nuevos desafíos, y en la medida de mayor desarrollo en estas regiones que estamos hablando, que es verdad que ahora hay que agregar el litoral,
también se puede empezar a dar la migración interna, o sea, empezar a dejar este gran macro que es todo el área metropolitana y un país un poquito más equilibrado desde el punto de vista poblacional, ¿no? Sí, claro, bueno, yo también soy de ver siempre el vaso medio lleno, pero me preocupa mucho como dirigente es que los cambios de gobierno no nos vuelvan para atrás, nos lleven de un lado para otro. Vivimos en un país tan pendular que para eso hay que ponerse los pantalones largos, dirían algunos, sentarse en una mesa, dar las discusiones y proyectar a mediano y largo plazo. No nos lo va a dar ningún político, ni iluminado ni no iluminado a esto. Necesitamos que haya previsibilidad y que los gobiernos que vengan tengan ya un camino marcado del cual no se puedan correr del todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha demostrado Brasil? Miramos tanto a nuestros vecinos que han crecido, Uruguay mismo. Han tenido gobiernos nacionales de diferentes colores políticos, de un lado y del otro. Ahora las políticas... Había reglas de juego que no cambiaban. Y las reglas no cambian. Bueno, eso necesitamos en la Argentina para que no nos siga pasando. Si no, siempre estamos ahí como atentos, cada 4 años qué nos irá a pasar. Sí, yo igual te digo, ¿no? Yo soy optimista porque a mí me parece que el 19 de noviembre del año pasado, con Milei presidente, pasó algo inimaginable. O sea, en el sentido de que alguien por fuera de la política totalmente, sin ningún tipo de inserción territorial, termine como presidente de la República, no es tanto la virtud de él o el éxito de él, sino de una sociedad que manifestó cambiemos o cambiemos. Cansancio. Pero, y también, ¿sabes? Uno lo nota viviendo en los pueblos, mucho distanciamiento de la política, de la realidad. Hay una desconexión muy grande de la política con la realidad que nos pasa todos los días a los ciudadanos argentinos. Y sobre todo ese del interior olvidado. Esa desconexión se manifiesta en desinterés, en ganas de que cambie todo, porque con lo que estábamos muy cansados. Bueno, eso hay que transformarlo en interés de participación y de producción. Digo, bueno, es un desafío que... Digo, y como no es, sociedad, Claro, tal cual. Esto no es una cuestión de la política partidaria. Digo, nos ha atravesado todas las instituciones como sociedad. Digo, hoy es difícil que alguien quiera comprometerse en la participación de un club, es difícil que alguien quiera ir a la cooperadora del hospital, de los bomberos, a la Federación Agraria. Digo, es difícil que la gente tenga ganas de compromiso para poder cambiar esa realidad, porque ha habido un distanciamiento entre las expectativas y lo que se puede hacer y el entender qué le pasa a esa persona todos los días en su interior. Muchos, no estamos ni conectados todo el día a la red social, ni mirando la televisión, ni escuchando la radio. Hay gente que trabaja todo el día. Exactamente. Bueno, y que anda todo el día pensando en sus cosas, en que si el camino está bueno para salir del campo o ir hasta el campo, que si el chico tiene escuela o no tiene escuela porque llovió o salió el sol, que si la vaca parió o dejó de parir y hay que ir a buscar al veterinario. Entonces, esa persona se siente totalmente desconectada de la representatividad de la política. Y eso pasó en las últimas elecciones. Con aumentos permanentes en todo el sistema de tasas, contribuciones e impuestos. Todo hace a que la gente se vaya descreyendo. Lo están viviendo ahora ustedes en este momento en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Que están en plena tarea viendo todo el tema de fiscal impositiva, ¿no? Que todavía no está resuelto. Que no está resuelto y que vemos en los municipios, ahí estamos en un diálogo permanente y una lucha permanente con cada uno de los municipios, porque claramente que necesitan de los recursos. ¿Pero para qué los recursos? Porque la verdad que hasta ahora no hemos visto que esos recursos, que son una tasa, no son un impuesto, que tienen un servicio destinado al cual deben ir, no han ido. Durante muchísimos años no han ido. Pero el año pasado tuvimos un aumento extraordinario de las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires y los caminos son un desastre. Entonces, como productor, yo lo que veo es alejamiento cada vez más de la política, del compromiso con que yo tenga el camino bien arreglado. Que eso es lo que me tiene que garantizar el municipio cuando me cobra la tasa. Y yo lo que tengo que garantizarles es el pago para que me lo pueda hacer el servicio. Pero la verdad que no lo vemos reflejado. Entonces, eso año tras año, tras año, tras año, genera mucho descreimiento. Mucho desgaste, porque es permanente. Es permanente. Eso, ¿no? Pero el año pasado tuvimos 500% de aumento en algunos municipios de la tasa municipal. Y te puedo invitar a transitar los caminos rurales. Y la verdad que para cuando encontrás uno que está bueno, encontraste 25 que no se pueden transitar. Y eso es sacar producción,
es vida en el campo, es educación, es salud, un montón de cosas. El camino es mucho más que poder pasar con un tractor o con una cosechadora para ir a cosechar. Sí, también es verdad que ustedes, digamos, en esta militancia gremial, es permanente las reuniones con la legislatura, con los legisladores, o sea, como que están atentos y ocupados, ¿no? Para que no les vuelva a pasar lo del año pasado. Sí, bueno, este año hemos trabajado mucho, en realidad trabajamos bastante desde el año pasado, cuando nos pasó lo que nos pasó con el impuesto inmobiliario, pero porque también lo entendemos desde las gremiales, es que es el camino que hay que recorrer, el del diálogo permanente. Para eso estamos también las instituciones, ¿no? Y hay que recomponer esos diálogos, con diferencias, con acuerdos, pero es la mesa de trabajo. Porque si nos alejamos y dejamos que todo suceda, y bueno, lo va a suceder. Son los grandes perdedores. Somos los grandes perdedores y lo resuelve gente que por ahí no tiene conocimiento. Entonces, el legislador no tiene por qué conocer tampoco de todos los temas, ni ser un productor agropecuario necesariamente. Pero es nuestro compromiso y nuestra obligación llevarle toda la información también para que tome las mejores decisiones. No, por eso yo cuando hablo del que hay mayor consenso social, estoy hablando de eso. Estoy hablando que las entidades también entraron en una situación donde hay mucha ocupación de ocupados, ponen mucha energía ustedes, y fundamentalmente creo que en este ida y vuelta es como que hasta también educan, ¿no? Porque es verdad, el legislador no tiene por qué... No está preparado para eso, ¿no? O sea, sí, no todos, digo, muchos lo conocen, sí, pero... yo creo que a diferencia de Brasil, que por ahí hay bloques claros... Bueno, pero fíjate que en Brasil no son productores agropecuarios ni vienen del sector, lo que son justamente son lobistas adentro del Congreso. Bueno, eso nosotros lo tenemos que hacer desde las instituciones. En Buenos Aires lo hemos empezado a entender no hace tantos años, pero lo hemos empezado a entender, y como mesa de enlace creo que las 4 instituciones en eso estuvimos de acuerdo. Y nos pusimos a trabajar fuerte desde hace 2 años más o menos, que venimos trabajando constantemente en esto de trasladar cuáles son las problemáticas que tenemos en las regiones, en los sectores, a la legislatura provincial, a los municipios. En cada municipio nosotros tenemos un consejo deliberante que también trabaja sobre estas cuestiones, ¿no? Y son nuestros vecinos, nos conocemos. Claro, pero, obviamente, lo que convive... Pero lo que es necesario a veces es llevar sobre la mesa también cuál es la realidad que vivimos todos los días los productores. No, pues eso es una militancia permanente. Yo creo que eso se lo ve, digamos, uno sin de ser un lego en este tema agropecuario, pero en mi análisis yo lo que vengo viendo permanentemente, que hay un gran crecimiento de esa mesa de enlace que empieza a tener, y aparte para poder contener, porque también si no te surgen autoconvocados y empiezan otro tipo de conflictos, ¿no? Sí, igual también nos falta, creo que como todo uno tiene desafíos para adelante, ¿no? Y creo que en la Federación Agraria, y acá hablo de la Federación Agraria sola, nosotros hemos perdido también un poco esa escuela de preparación del militante y del dirigente agropecuario, ¿no? Que un dirigente agropecuario tiene no solo que saber producir en su campo, sino que también tiene que saber cuáles son las herramientas que tiene para llegar a los lugares donde se toman las decisiones y cómo se llega. Bueno, cada vez más tenemos que estar más preparados, porque hoy la información es tanta y la profesionalización es tanta en algunos sectores que bueno, hay que tener mucho conocimiento y hay que estar permanentemente formándose. O sea que la militancia no es solo estar todos los días atentos y trabajando por estos cambios, por estos diálogos, estas mesas de trabajo, sino que también hay que estar preparándose. Bueno, en la Federación Agraria hemos perdido un poco eso. Históricamente tuvimos dirigentes de gran fuste, con gente preparada por debajo, bueno, digamos. Tu vicepresidente es un apellido histórico, ¿no? Claro, sí, Volando, el hijo de don Humberto Volando, José Luis, un fenómeno, José Luis, él muy abocado al movimiento cooperativo y tiene mucho que ver con la cooperativa, él proviene de James Cray, de la cooperativa El Craiquense, Láctea, así que tiene mucho para aportar desde ese lugar. Y bueno, militante además, y su padre un histórico, pero digo, esa es la especialización de la que necesitamos los dirigentes conocer también, ¿no? Cómo se desenvuelven los proyectos productivos, la tecnología, cómo nos invade todo eso, y estar muy informados, porque también los medios hoy de comunicación
bueno, además de tener el formato tradicional Sí, de la tele, de la radio, No, tenés, bueno, hoy abrís el teléfono y El teléfono es fundamental hoy, y ¿no? hay información constante y permanente. Hay que estar preparado para eso. Andrea, se nos acabó el tiempo. Bueno, espero que empiece bien el año. Primero terminemos bien Terminemos bien empezá bien el año y bueno, y el año que viene seguramente nos vamos a volver a encontrar. Te voy a volver a invitar, es un tema que lo seguimos muy de cerca y me parece que es de fundamental importancia para el desarrollo de la Argentina. Bueno, te deseo un buen fin de año y que el año que viene brindemos porque sea un buen 2025. Para que sea un buen 2025 vamos a tener que trabajar mucho todos y creo que sí, desde la Federación Agraria tenemos un trabajo arduo que dar porque no se nos puede caer ningún productor más, lo sostenemos y los ajustes los pagamos generalmente los que menos espalda tenemos. Así que ese es un desafío que nos va a llevar el 2025, seguramente mucho trabajo. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El año pasado, cuando se trató el presupuesto y la fiscal impositiva y el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, hubo sorpresas importantes, porque se había votado un aumento hasta el 200% y después la reglamentación de ese presupuesto generó algunas sorpresas que impactaron fuertemente en el inmobiliario rural y también en el inmobiliario urbano. Este año, los bloques opositores, específicamente lo que se está dando el interbloque de facto, porque en la provincia de Buenos Aires no hay interbloque, pero un sector del radicalismo oficialista, el bloque del PRO, que depende del liderazgo de Mauricio Macri, y la coalición cívica están trabajando en conjunto. Entre los tres bloques suman 24 diputados de la provincia de Buenos Aires, que es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen la llave de los 2/3. Lo necesitan a ellos fundamentalmente para endeudarse, tener el ok de la legislatura para que el gobierno provincial se pueda endeudar. Ahí es necesario los 2/3. Entonces, el bloque del radicalismo más Cambio Federal, el bloque del PRO y el bloque de la coalición cívica pasan a ser figuras centrales en cualquier negociación. Y uno de los datos muy claros en esta negociación que este interbloque de facto está llevando es que no va a haber cuota adicional, van a ser solamente 5 cuotas, que va a volver nuevamente a instalarse la figura del buen contribuyente con los descuentos correspondientes y lo mismo que usan mecanismos tecnológicos. Esto que había sido eliminado el año pasado por el gobierno provincial y que fue un pedido claro de la mesa de enlace provincial en las reuniones que tuvieron, ese interbloque de UCR más Cambio Federal, PRO y Coalición Cívica se plantaron ante el oficialismo y dijeron: no hay ninguna posibilidad que le demos los 2/3 para endeudarse si no aceptan lo que estamos planteando. Me parece que cambió drásticamente un sector de la política que escuchó el reclamo de todas las entidades del campo y creo que en estos días se está haciendo realidad. Igual veremos porque está en pleno tratamiento, en plena ebullición la provincia de Buenos Aires como cualquier cierre del año. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar previo a las Navidades, en el cual le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos acompañaron durante este duro año y nos estamos viendo la semana próxima.